ya saben, cuando hago story times o algo relacionado contando algo, normalmente lo hago en soft spoken. Entonces, yo tenía planeado perdóname, yo tenía planeado para este video contar sobre, lo voy a decir en tiempo real, pasó en prepa, pero lo voy a decir en tiempo real para que no confundirlos de que, mi ex y mi ex. No, lo que pasa es que iba a contar una historia de cómo mi exnovia fue el karma de mi novia. De que bueno, lo van a saber en el próximo video. Pero para esto yo necesito darles contexto de qué fue mi primera relación, para darles el contexto de la segunda relación y por qué fue el karma y por qué regresó mi exnovia y así. Entonces, toda esta historia ocurre en el mismo lapso que la anterior historia de mi mejor amigo, de que le terminé gustando a mi mejor amigo. Ocurren en el mismo lapso. Yo recuerdo, mientras pasaba lo de mi mejor amigo, pues también estaba pasando esto. Fue en segundo, tercer y la mitad de cuarto semestre ocurrieron estas historias, pero nada más de la que voy a contar ahorita solo involucra el segundo semestre de prepa. Yo recuerdo que para empezar esta historia, yo recuerdo que yo nunca tuve un buen autoestima. Yo jamás fui una persona con un gran autoestima que dijera de que, yo soy guapo y yo. Jamás fui una persona con buena autoestima. Y eso me definió mucho en esas etapas. Y porque más que nada me hizo desarrollar un pensamiento que era de que, no sé, pues en estas épocas yo sí llegué a tener amigos como que, no, pues un noviazgo nada más para que diga, anduve con esta chava la guapa, así, aunque tú no la ves para un futuro, simplemente decir como que, esta chava, y anduve con esta chava, y ya se me explicó, decir como que, no, yo nada más anduve con esta chava nada más para besármela y para esto y para esto. Yo desarrollé un pensamiento que era más que nada de que de nada servía estar con una persona con la que tú no te veías a futuro, o sea, que tú sabías que se iba a terminar, que tú sabías que el día que se terminara no tenía razones suficientes como para pelear por el amor de ella o pelear para que funcionara. Yo me creé ese pensamiento de que de nada sirve una relación si tú no la crees capaz que avance para un matrimonio, una familia o así. De nada sirve una relación si no avanza para eso. Esta historia, yo me desarrollé este pensamiento y pues como como más o menos la cuarentena empezó, yo como soy de la generación del 2006, esta historia, como soy de la generación del 2006, yo recuerdo que la cuarentena empezó de segundo año de secundaria y terminó en segundo semestre de prepa. Recuerdo que pues yo sentía que afectaba mi autoestima, pero yo no entré diciendo, voy a tener una novia, me voy a enamorar, o no sé. Incluso yo ya me había planteado de que yo no iba a dar mi primer beso hasta después de los 20, y no porque quisiera darlo después de los 20, simplemente porque no creía que se me presentaba la oportunidad antes de los 20 de dar mi primer beso. Yo no tenía un pasado, yo no tenía un noviazgo. Bueno, sí ya tenía así como que relaciones, pero desde que nos agarramos la mano
y nos decimos que somos novios y ya de primaria y de secundaria, pero jamás de una relación de que eh, mm, voy a como que nos besamos y nos presentamos con nuestros papás y así. Jamás había tenido una relación así. Y yo recuerdo que cuando entramos, o sea, cuando se acabó la cuarentena, recuerdo que se acabó y primero fueron como 4 semanas de prueba en la prepa. Recuerdo que fue las primeras 2 semanas fueron de que subgrupos, de que, por decir, el grupo eran 50, iban los subgrupos de que una semana iban 25 y la otra semana iban 25, y era de que un banco sí, un banco no, un banco sí, un banco no, un banco sí, un banco no, y así para que tuvieran su sana distancia. Y pues ahí yo no realmente, pues ahí me hice amigos de ciertas personas y así, pero yo no sé, no dije como que, esta chava me llama la atención, esta chava me gusta, o sí, le llegué a gustar a chavas, pero no me gustaban a mí simplemente, y también en esa parte como que también yo sentía que jamás iba a, no sé, como que no iba a andar con alguien, o sea, como que no iba a tener en verdad a una pareja porque, pues no sé, o no me gustaban, o yo sentía que las que me gustaban yo no les gustaba, o que eran mucho para mí las que yo les gustaba, que a las que a mí me gustaban. Y ese era mi mayor problema. Recuerdo que yo conocí a esta chava porque como cuando entramos a la prepa, pues ya teníamos avanzado segundo semestre y ya recuerdo que ya habíamos pasado la etapa de hacer equipos, hacer esto y hacer el otro. Yo recuerdo que yo conocí a esta chava porque hicimos equipo, pero pues era equipo virtual, simplemente la veía por la foto y por la foto se me hizo muy guapa. Recuerdo que su perfil de WhatsApp tenía su nombre y me chequé en Instagram y la encontré y me acuerdo que la seguí, pero recuerdo que en verdad le tomé importancia cuando entré a los subgrupos y ya fue cuando en verdad la seguí y me siguió, pero pues no le había prestado atención, simplemente dije, está guapa, y la seguí y me siguió y ya. Recuerdo que hasta me emocioné simplemente porque me siguió. eh, Recuerdo que ya que se acabaron como las 2, 3 semanas de prueba y anunciaron de que no, pues la siguiente semana ya va a venir todo el grupo. Recuerdo que ya entramos al grupo y, y me acuerdo que un día así, no creo si ya la había visto o algo relacionado así como que entraba al salón, pero recuerdo que un día nos dijeron de que hagan este trabajo en equipo, va a ser una cartulina. Y recuerdo de que me paro así para hacer el equipo y veo que se para una chava hermosa, 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 así guapa. Les juro que la vi, fue amor a primera vista, así que la vi y dije, no manches, o sea, casi que te quedas viendo maripositas. Y la vi y dije, no manches, hace mucho que no me ocurría eso. Imagínense 2 años encerrados en tu casa, sin socializar ni nada relacionado. Y la vi y recuerdo que se me hizo muy guapa. Y dije, no puede ser, o sea, no. Quedé enamorado y así. Recuerdo que la vi y me empecé a hacer yo el chistoso, así de que para hacerla reír, para llamar su atención. Así. Recuerdo que si me volteaba a ver, si era así como que, si me explicas, así si volteaba así a reírse y así. Y nos pusimos de acuerdo así para hacer el equipo. Pero le recuerdo que yo en ese tiempo tenía al amigo al que le gustaba, y eso también era de llamar la atención. ¿Sí? Él sí era más castrocito a la hora de llamar la atención, sí era así como que no, y se pone a gritar y así. Y pues sí era así como que, no sé, pues si se trataba de llamar la atención, pues obviamente él se ponía a llamar más la atención que yo. Yo simplemente como que quería llamar la atención de ella, pero pues ella también estaba como distraído con lo que hacía mi amigo, de que no, y no sé qué, y ay, no, pinté esto mal y así. Eh, eh, Recuerdo que ya cuando la vi,
y ya empecé a investigar de ella. Recuerdo que revisé su Instagram y tenía novio, y desde que lo vi dije, no, me puse triste. Y de repente así en los grupos de WhatsApp, pues recuerdo que yo le contestaba así como que, no sé, así que ponía algo y yo le contestaba y así como que para llamar su atención y así. Me sentía como un niño chiquito, así que quería que me vieran, quería que me viera ella. Y recuerdo que eh, pues de tan autoestima tan bajo que tenía el novio, no estaba nada guapo ahorita, ya que lo piensas, no manches, no estaba nada guapo. Y yo recuerdo que me comparaba, yo le decía a una amiga que también, que le hablaba a ella, yo creo que le decía de que, oye, yo, el novio está más guapo que yo. Y me decía, no, tú estás más guapo y no sé qué. Y eso, simplemente con ese comentario se me subía la autoestima y yo decía, tengo que pelear por su amor. Así, pero yo sabía que no era capaz de acercarme. Yo sabía que no era capaz de ir y decirle de que, oye, vamos a platicar. Y así sacarle plática y así simplemente, no sé, como que indirectamente hacía que ella me notara. Así que no sé, dibujando algo, diciéndole, o tú qué quieres hacer. Imagínense nada más con un día así estar haciendo un trabajo y decirle que, ¿y tú qué parte quieres hacer? Y que ella me dijera, no, pues esta, yo ya se me hacía el día. Y yo decía, no, estoy súper enamorado. Y así, o que yo le dijera ¿de qué color quieres que pinte esto? Y ella me dijera, no, pues rosa o azul. Yo decía, no. Me salía, me tiraba así de lo enamorado y así. Y recuerdo, no recuerdo cómo, eh, en una de esas ocasiones como que se dio una interacción de ella y yo, ni sabía qué preguntarle, pero ella se paró y se sentó enfrente de mí. Estaba un banco y el banco de enfrente estaba solo. Recuerdo que ella se paró y se sentó enfrente de mí y terminamos de platicar de lo que sea que coincidimos y seguimos platicando y platicando y platicando. Y simplemente con eso les juro que yo era feliz. Simplemente con que intercambiáramos palabras yo era feliz. Yo decía, ya no había nada mejor para mí que fuera ella, no sé cómo explicárselos. Todo, todo giraba en torno a lo que ella hiciera. No sé si me explico. Eh, recuerdo eh, que seguimos platicando y ella se empezó a sentar así más seguido enfrente de mí. No era así como que, ay, ya, no, no sé, o sea, eran así como que situaciones de que de la nada venía y se sentaba enfrente de mí. O así que le decía, oye, no sé qué, y luego me decía, espérame, déjame, voy para escucharte. Y se sentaba enfrente de mí. Y, y recuerdo que en una de esas ocasiones ella me pidió prestado mi celular, y se tomó una foto y subió de que eh, sigan a esta guapa y se etiqueta a ella. Sigan a esta preciosa, guapa, hermosa y no sé qué. Y se etiqueta. Y yo le digo de que, a ver, préstame tu celular, y me lo presta. Y me tomo una foto y digo de que sigan a este precioso, guapo, chulo y no sé qué. Y ya de que pues la subo y, y no recuerdo cómo se dio, no recuerdo si antes ya platicamos por mensaje o algo relacionado. Eh, creo que sí, o sea, fíjense que creo que sí. Pero bueno, vamos a contarlo como que no. Recuerdo que como que de la nada me mandó un mensaje de que había terminado con su novio. Me dijo que como que tuvo un problema por la historia que subió, de que yo le puse de que sigan este guapo precioso y no sé qué. Y, y ya le dijo de que no, pues la verdad vamos a terminar. Pues terminamos y así. Y terminaron y recuerdo que nos hicimos, creo que ya desde antes que terminara el novio ya éramos daily chat. Eh, y sí recuerdo cómo empezamos a intercambiar mensajes, porque recuerdo que ella subió una historia de que
una foto con su perro y puso de que tres perras viéndose fijamente o algo así. Y, o sea, de que pues ella, el perro y pues el que estaba como que insinuando del que está viendo la historia. Y recuerdo que se la contesté y le puse de que, ¿por qué me estás diciendo perro? Y de ahí empezamos a platicar y creo que cuando empezamos a platicar aún tenía novio. Y cuando subía esa historia, como ya éramos daily chat, ella me mandó de que ya había terminado con el novio. Yo digo que también le empezó a gustar desde el principio, porque pues esas pequeñas cosas como que me la daban a entender. Recuerdo que yo me sentía como un niño chiquito con ella. Recuerdo que, no manches, fueron como 3 meses de relación y para mí era, no sé, al mes ya era lo mejor que me había pasado en la vida. Recuerdo que ya me queda 10 de pila, tengo que acabar de volada. Recuerdo que eh, se empezó a dar muy rápido. Recuerdo que ella, no sé, yo sentía que yo estaba muy enamorado. Como fue mi primera relación, yo sentía que estaba muy enamorado. Y ella era muy random, o sea, no sé, entendía mis chistes. eh, Tenía una personalidad hermosa, entendía mis chistes. Lo que yo decía, ella se reía, todo me entendía. Platicábamos y podíamos durar platicando todo el día. Y o sea, les juro, del chiste más estúpido que es el que se me podía salir, ella siempre lo entendía y ella siempre se reía. Y era lo que más me enamoraba de ella. Pero recuerdo que, no sé, nos empezamos a llevar muy bien y así. Incluso recuerdo mi primera salida con ella, que recuerdo que le invité y yo no tenía dinero, le pedí prestada a mi mamá para ir al cine y comer comida china, imagínense. Y ese mismo día recuerdo que nos compramos unas pulseras de su inicial, de que una pulsera mía con su inicial y una pulsera de ella con mi inicial. Y teníamos pleitos, pero nunca, como realmente todo lo que les estoy contando nunca se formalizó, nunca fuimos novios. Fuimos como quedes. Pero ahorita les cuento, o sea, más a detalle. Perdónenme. Eh, Recuerdo que no sé, nuestros pleitos, no sé, como que queríamos mostrar nuestros celos, pero al mismo tiempo no, porque no era algo serio. Recuerdo que nuestra forma de enojarnos era quitarnos la pulsera y el siguiente día llegábamos a la prepa y era de que, ¿y por qué no traes la pulsera? De que, yo también me la voy a quitar, pues tú no la traes, y no sé qué, y yo de que no, pues tú que andabas ayer con esta chava y así. No sé, se me hacía muy tierno. Imagínense todo eso así como amor de chiquitos. Eh, no sé, era muy bonito. Y más bonito porque empezó a avanzar. Y sentía muy hermoso como iba avanzando. Sentía muy hermoso como eh, algo que yo creía muy lejano que jamás me iba a pelar. O que jamás iba a estar, jamás le iba a gustar. Me le estaba gustando y me estaba pelando y me daba su tiempo. Ella, recuerdo que a veces yo siempre he llegado tarde a cualquier lugar. Y recuerdo que yo llegaba tarde a la prepa y ella ya estaba sentada de que un lugar atrás de mí y separándome banco. Y así les juro que solo con eso yo ya era feliz, o sea, que me separara banco y ver que ella no sé, o sea, se interesaba en que voy a tomarme el tiempo de llegar y separar mi banco y el de él y sentarme aquí para que. Y recuerdo que también así como que en sus berrinches así era como que sentarse en otro lugar y yo le decía, ¿por qué te sientas allá? Y era que, no. Y ya se iba a sentar ahí conmigo. No sé, se me hacía muy bonito. Eh, pero yo empecé a notar pequeñas cosas, yo sentía que ya no estaba lista. Y fue algo que yo me debí de dar cuenta de hace mucho porque acaba de terminar su relación.
Sentí que avancé muy rápido. Y lo empecé a sentir desde el día que fue nuestra primera salida. Recuerdo que... De hecho, hay un recuerdo que me da mucha risa de esa salida. Y es que ella me dijo, mira lo que me dieron para... Porque no les dije que iba a salir contigo. Y me abre la bolsa y era una chicharra de esas de las que electrocutan. Recuerdo que me dio mucha risa. Le dije, ¿por qué? Y luego me dice, no, es que como mis papás no te conocen ni nada, me la dieron que por si acaso y no sé qué. Y les juro que fue la broma, toda la relación de que la chicharra. Pero yo notaba pequeñas cosas, por decir como que le decía de que, vamos a subir una foto de nosotros, como que a ella no le terminaba de agradar esa idea de que, bueno, sí. Y subíamos así una foto de nosotros, pero era de que, bueno, sí. O de que yo le decía de que, vamos a ponernos de fondo de pantalla o así. Y era de que, sí. Y así. No sé, como que yo sentía que ella no estaba lista aún. Y recuerdo que empezó a avanzar la relación. Y yo, no sé, yo sentía que yo estaba muy enamorado. Pero llegó un punto que yo sentía que yo estaba más enamorado de lo que ella estaba. Recuerdo en una ocasión de que no había clases un martes. Recuerdo que no había clases un martes y estábamos hablando así por mensaje y le dije, oye, no hay clases el martes, ¿verdad? Me dice, no. Y le digo, bueno, ¿qué te parece si el martes vamos al parque y nos besamos? Y ella me pone que va. Y les juro que ese día fue así que todo se me hizo arcoíris, así todo se hizo rosa y así, les juro, así me sentí ese día. Y no, resultó que sí había clases y al siguiente día llegamos al salón y recuerdo que como ella se sentaba atrás de mí, en una de las ocasiones que volteé así para platicar con ella, nos quedamos así los dos así frente a frente y nos quedamos viendo y le dije, ¿sí te acuerdas que me debías un beso? Y luego me dice, sí. Y luego le bajé el cubrebocas y la besé. Y recuerdo que esa vez también me vio mi mejor amigo que le gustaba y me acuerdo que hasta me vio. Y así se volteó y así pequeños detalles que yo no notaba, pero ya después ya entendí. Y de ahí sentí que fue la cumbre, sentí que fue lo más alto y de ahí empezó a caer en picada. De ahí empezó a avanzar la relación y yo empezaba a notar esas pequeñas cosas que no sé. Yo estaba con mucha intensidad porque era mi primer amor, fue mi primer beso y yo la sentía como que ella no estaba lista, como que no sé, no la terminaba de sentir, no sentía que estuviera en el mismo mood que yo. Eh, empezó Todo empezó a caer como que en picada por eso y luego llegó un amigo y ahí ya fue cuando cayó ya lo más bajo, que recuerdo que ese amigo siempre se estuvo entrometiendo. O sea, aparte de que se entrometía, o sea, el amigo que yo le gustaba se entrometía, pero mínimo yo le dije que, oye, ya, o sea, ya necesito tiempo con mi novia y así, con mi relación, porque no era mi novia. Y era de que, bueno, sí, déjame me alejo. Pero el amigo de ella se entrometía y se entrometía y yo veía que ella no le ponía un alto. Yo también jamás como que le dije, pero ella nunca le puso un alto. Y recuerdo que una vez para mí en ese momento con mi idea así de infantil y pues con mi idea del amor, recuerdo un día que se sentó, imagínense, ella se sentaba atrás de mí y recuerdo que una vez él fue así a platicar con ella y de que le dice, ¿te quieres sentar? Ella se le ofrece a él de que te quieres sentar y se hace así por un lado y se sientan en el mismo banco. Y recuerdo que ese día para mí se me rompió el corazón, o sea, yo no veía, ¿cómo explicarlo?
no sentía que el amor de mi vida hubiera hecho eso, o el amor que yo quería hubiera hecho eso. Y recuerdo que ese mismo día salí con el coraje y con la tristeza y sentí todos los sentimientos así muy fuertes de que sentía que ya no estaba lista. No sé por qué en ese momento yo no tenía autoestima y dije que a lo mejor y le gusta y, y de que no, es que ya no está lista y a lo mejor por eso no quería compartir esa historia y esto y el otro. Y recuerdo que ese día salí y pasé por un parque y recuerdo que había como una bolita y en esa bolita estaba mi amigo. Y recuerdo que mi amigo me habla y me dice, ven, y luego voy. Y yo sí tenía pegue, yo tenía pegue con chavas muy guapas, pero no sé, no me importaba ninguna que no fuera ella. Y recuerdo que esa vez fui y ya de que me dice, oye, esta chava te quiere besar y era una chava también muy guapa. Y le dije, y luego de que me le quedó viendo a la chava así, pues sí, estaba muy guapa. Y recuerdo que pues me dice mi amigo que lo retó a besarse. Y pues yo por impulsivo y pues no sabía, no sé, me van a odiar por esto, pero pues la terminé besando. Y al siguiente día todos le contaron a esta chava y esta chava decidió seguir estando conmigo, pero pues ya se había roto algo, ¿sí me explico? Ya se había roto algo ahí, ya estábamos llegando muy bajo. Ya se había roto algo, yo sentía que, no sé, ya estaba roto algo y también ella como que había roto algo en mí. Y ninguno de los dos atrevía como a decirlo. Y recuerdo que empezó a avanzar la relación y empezó a avanzar y avanzar. Y obviamente cada vez para peor y yo también sentía que ella como que pues se podía evitar contarme ciertas cosas de su pasado porque pues yo no tenía ningún pasado y yo sentía feo cuando ella me contaba un pasado, pero pues yo también estuve mal al no poner un límite y así, y poco a poco como que nos fuimos distanciando y así, pues como ella nunca se formalizó nada, como nunca fuimos novios ni nada relacionado. Recuerdo que simplemente cuando ya estábamos así en lo final de la relación, cuando ya estábamos pues muy lastimados y todo lo relacionado, eh, recuerdo que un día nada más dije, pues le voy a dejar de contestar, la verdad ya no siento como que, no sé, si ya no había algo que me motivara. Yo, como les digo, yo tenía una idea de que si en verdad te ves en un matrimonio, en verdad te ves con ella para algo, o para esto, o si en verdad te estás súper enamorado y te ves y le ves un futuro, si ya no se lo ves, entonces para qué seguir esa relación. Y yo ya no veía un futuro con ella. Y era como que esa de que, fue el amor de tu vida, pero pues no es el amor con el, no, que es el amor de tu vida no significa que es con la que te vas a quedar. Era literal, yo ella me entendía y todo lo relacionado, pero pues simplemente no llegó en el momento indicado. Perdónenme, como que no llegó así en el momento indicado. Y pues ya eh, eh, pues no sé, como que dije, pues ni modo, pues yo sé que pudo haber sido mejor, pero pues no, lo que más me dolía era eso, que yo sabía que pudo haber funcionado si llegaba en el momento indicado, pero pues no llegó en el momento indicado y ya no podía hacer nada, simplemente un día le dejé de contestar. Pasé a tercer semestre y, y conocí a la chava con la que les cuento que es la segunda historia, que es la historia de cómo a mi novia, cómo le llegó el karma a mi novia con mi exnovia. Porque más que nada, como fue algo que no se formalizó, como fue algo que quedó ahí varado, que nunca no hablamos nuestros problemas, que nunca dijimos como que, oye, eh, no me gusta que hagas esto, no me gusta que hagas el otro o así. Como que quedó muchas espinitas ahí clavadas en nosotros de que debimos hacer muchas cosas que no hicimos.
Y, y, y pues debido a eso, cuando empezó, ella volvió con su ex, para eso yo ya, o sea, cuando volvió con su ex yo ya di por cerrada eso y ya como que, pues no sé, la veía, ya no la saludaba ni nada relacionado. Y, y yo empecé otra relación, pero como les digo, esto no se había cerrado. Nunca hablamos como que, o sea, simplemente nos dejamos, le dejé de contestar. Nunca dijimos como que, oye, hay que terminar esto, oye, hay que hacer esto, oye, esto, el otro, así. Simplemente nos dejamos de contestar. No hablamos nuestros problemas, no hablábamos. Nunca nos dijimos de si en verdad nos gustábamos, o sea, nos besábamos, nos abrazábamos, nos comportábamos como novios, hablábamos todos los días, pero nunca nos dijimos si nos gustábamos. Y nunca se formalizó. Y pues cuando ella volvió con su ex y cuando yo empecé otra relación, se quedaron esas dos cosas sin cerrar. Y pues el destino nos volvió a cruzar. Que pues esa ya es la otra historia que les voy a contar. Pero primero les tenía que dar contexto de esta para que entendieran la otra. Pero digo que esta historia se va, bueno, esta parte se va a cerrar aquí para darle continuación en un próximo video, para que entiendan de por qué fue el karma de mi novia. Así que espero que descansen, espero que les haya gustado y espero que ahora sí se haya grabado